aquí en un evento más del programa de proyección. Y estamos celebrando, conmemorando el Día de la Mujer, que ustedes saben que es el 8 de marzo. Aprovechemos este espacio para hacer una reflexión sobre el tema de mujer y género y sobre las dificultades y las brechas que, a pesar del trabajo que se ha realizado, todavía persiste, ¿no? Ustedes, como futuras profesionales del trabajo social, van a tener que lidiar como mujeres, como profesionales, en muchos espacios, las diferencias y las dificultades que el ser mujer nos trae en esta sociedad. Sin embargo, aquí estamos para reflexionar, para repensar y para de alguna manera proponer, ¿sí? y mantenernos activas en estas nuevas propuestas y en estos nuevos logros que no podemos en ningún momento dejar de lado. Sí hemos avanzado, claro que sí. El hecho de que haya un gran número de profesionales hoy y de estudiantes, mujeres, en diferentes áreas de la educación superior es un avance, es un avance. Entonces, pues vamos a dar comienzo a nuestro programa. Muy buenos días para este honorable auditorio que se encuentra en el recinto más sagrado de la Corporación Universitaria Republicana el día de hoy. A nombre de nuestra institución, nuestra alma mater, la Corporación Universitaria Republicana, en nombre de los directivos, los fundadores de la universidad y el señor rector, quien me ha delegado para presidir esta reunión, quiero hacerle llegar un saludo muy especial, un abrazo de fraternidad, especialmente a todas las damas que estamos celebrando en estos días el Día Internacional de la Mujer. Acabo de venir de una reunión de universidades del centro de Bogotá y allí también estábamos rindiendo un homenaje muy especial a la mujer colombiana, que es parte integral de nuestra sociedad y hoy día representa un porcentaje muy alto en la vida nacional. Queremos, a nombre del señor rector, el doctor Gustavo Ortiz Fandiño, también darles un saludo muy especial, felicitarlos por esta convocatoria el día de hoy, felicitar a nuestra decana, la doctora Yasmina Alvarado, y las profesoras que en este momento están, digamos, presidiendo y organizando este magnánimo acto. Las directivas de la universidad ven con mucha satisfacción que estos temas, especialmente de la mujer, y estos temas de las facultades, especialmente de trabajo social, a la cual me siento muy ligado y a la cual me siento bastante comprometido, dado que fui profesor de la Facultad de Trabajo Social y hoy día fui uno de los primeros egresados de la especialización en gerencia social. Lo hice un año sin ninguna ayuda ni cosa por el estilo, con un esfuerzo, y eso me hace sentir más contento que estar el día de hoy con ustedes. Nuevamente unas felicitaciones, un abrazo muy grande y aprovechemos todos los conocimientos que la universidad les está transmitiendo en estos eventos tan importantes. Recuerden también que somos jóvenes, pero somos mayores de edad. La universidad el 9 de diciembre de este año, del año pasado, cumplió 15 años de estar funcionando, y 15 años no se cumplen tan fácilmente, y 15 años en los cuales las demás universidades de mucha trayectoria en Bogotá nos invitan a las reuniones como las que estamos en el día de hoy desde las 7 de la mañana, de la cual me retiré para venir a estar con ustedes un rato. Felicitaciones nuevamente, felicitaciones a todos que de una u otra forma formamos parte de algo muy importante en nuestra vida que se llama la familia republicana. Muchas gracias y buen día. Por sus palabras al doctor Gerardo Millán. Palabras de la decana de la Facultad de Trabajo Social, doctora Yasmina Alvarado. Muy buenos días para todos y todas. El día de hoy quiero brindar un reconocimiento y hacerles partícipe de un evento que se ha venido realizando por muchos años, que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Que ustedes comprendan que más que lo celebren por ser un género débil, por ser un género frágil, por ser género femenino, lo celebran porque socialmente hemos tenido que darnos la pelea, por una palabra, de varias luchas sociales, las cuales nos han permitido el reconocimiento de diferentes derechos, porque anteriormente no éramos tenidas en cuenta en la sociedad.
Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Más que decir, porque eres mujer, mereces un reconocimiento especial, mereces una conmemoración especial, porque tus derechos, tus logros, tus progresos han sido fruto de constantes luchas, como lo decía anteriormente la docente Carmen, ¿cierto? Brindar un saludo al profesor, al doctor Geratino, vicerrector, a los directivos de la Corporación Universitaria Republicana que nos apoyan en la organización de este evento, al Comité de Prácticas y Proyección y Extensión Profesional, a la docente Mónica, a la docente Carmen, a la docente Rocío, al profesor Camilo, quienes nos ayudan con la organización de este evento. Quisiera iniciar, digamos, la jornada impartiendo algunos elementos que susciten la reflexión y el análisis con relación a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para que nos permitamos, digamos, varios elementos. Uno, construir una sociedad que piense en una equidad de género, con reconocimiento. No es cuestión de hombres y de mujeres, es cuestión de personas comprometidas por la transformación de una sociedad, por la construcción de una sociedad que brinde mejores oportunidades, que brinde mejores, que también esté dispuesta a contribuir en el fortalecimiento de las capacidades y las potencialidades de las personas que habitamos un país, en el cual ustedes van a tener que aportar mucho, ¿sí? Ser trabajador social o trabajadora social implica generar esos procesos de construcción, pero también de reconstrucción, es decir, de construir lo que ya está construido, que nos han dicho es normal, que las mujeres vayan a ejercer diferentes roles, que cocinen en su casa, que cuiden a los niños, mientras que los hombres ejercen otro tipo de roles. Si ustedes se dan cuenta, en ese momento se están desconstruyendo esas dinámicas que anteriormente nos decían que era normal, pero también es momento de reconstruir nuevamente, reconstruir el significado de una mujer, el significado de una sociedad, el significado de la equidad de género. Una observación que yo hago cuando se habla de género es que solamente se tiene en cuenta la mujer, pero también los hombres sufren en este país de diferentes desigualdades, de falta de oportunidades, pero pues igual teniendo en cuenta que el momento histórico da más reconocimiento a la mujer, también es necesario generar ese reconocimiento hacia los hombres. Reconocimiento hacia acá, ¿hacia qué? Hacia diferentes retos, ¿cierto? Hacia diferentes posiciones que tenemos. Una reflexión que quisiera generar es cómo estamos en el ámbito laboral, cómo estamos en el ámbito económico, cuáles son los retos que tenemos que asumir en el ámbito educativo, que es lo que principalmente nos permite a las mujeres generar procesos de transformación social. La educación, retomo un autor, Amartya Sen, plantea que es el principal método anticonceptivo de la mujer y es el principal método, la principal herramienta que le permite empoderarse y reconocerse como sujeto de derechos, ¿cierto? Entonces la educación, el tema de violencia, el tema de conflicto, generar una reflexión frente a quién ejerce la violencia contra la mujer y por qué permitimos ese tipo de violencias. La violencia al interior de la casa, la violencia laboral, la violencia en el ámbito educativo, ¿sí? Y sobre todo la violencia que nosotros ejercemos contra nosotras mismas, que es una de las violencias que hoy en día son más reconocidas y a la cual de pronto no le hemos brindado mucha atención. ¿Y eso a qué? ¿A qué va dirigido? ¿A qué le apunta? A que ustedes empiecen a reflexionar y a generar un análisis sobre cuáles serían los aportes desde el trabajo social para empezar a generar esa equidad social, esa apertura social, esos procesos de transformación incluyentes. No queremos decir entonces la mujer es la que va a tomar las riendas del país y los hombres entonces van a quedar rezagados, que a veces se ven ese tipo de posturas, ¿cierto? Sino tratar de construir una sociedad donde tanto los hombres como las mujeres podamos aportar a la transformación de ellas. Y también postular un reto de los más importantes que considero que tenemos, no solamente para las mujeres en conmemoración del Día de la Mujer, sino desde el trabajo social, que son los escenarios políticos. Los escenarios políticos donde realmente nosotros podemos llegar a generar procesos de transformación social de manera más directa, de manera más amplia, llegando al gran número de habitantes de un país.
un escenario donde una mujer pueda enfocarse en el ámbito político, dar a conocer sus ideas, sus posturas, también puede ser un escenario un poco más propicio para generar los procesos de desarrollo social, teniendo en cuenta que la mujer, digamos, se considera que es un poco más justa, ¿sí? Sin generar, sin que eso se preste para que sea totalmente la mujer sí y el hombre no, ¿sí? Pero pues igual nos han dado ese reconocimiento, somos más justas, más honestas, más rectas en lo que hacemos, entonces para que ustedes también se planteen esos escenarios, esos desafíos, esos retos que tenemos como mujer, sin descuidar otros, ¿cierto? El tema de la familia, el tema personal, ¿cierto? Cómo ustedes logran cumplir sus sueños, sus metas, sus ideales, construir el aporte y la construcción de una felicidad cotidiana, constante, sin que puede ser el reto de ser mujer, estar en el escenario académico, estar en el escenario político, estar en el escenario en contra de la violencia, en fin, perjudique esos objetivos personales. Esa es una invitación a la reflexión, hacerles una aclaración que nosotros conmemoramos el Día Internacional de la Mujer como un espacio propicio para generar desde diferentes escenarios académicos ese reconocimiento, esa reflexión y sobre todo mirar cómo podemos seguir construyendo y aportando al reconocimiento de la mujer sin opacar al hombre. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Nosotros no celebramos el Día de la Mujer como una celebración como se celebran los cumpleaños, como se celebra el Día de la Mujer y la Amistad. Vamos en contra de eso porque pues igual es como si a ti te dieran un reconocimiento que es como hoy en día lo dicen por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Nuevamente les digo, no celebramos eso, celebramos todo el proceso histórico que implica actualmente ser mujer, todos los retos, todos los desafíos, todos los procesos que hemos venido generando, ¿sí? Las mujeres somos transformadoras, las mujeres somos generadoras de cambio. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que también reconozcan los diferentes escenarios que a nivel distrital hoy en día, por ejemplo, hablan del tema de mujer y género, empezando por ejemplo por una política pública de mujer y género, también por la conformación del comité de mujer y género, por la Secretaría de la Mujer, que son espacios donde se ha permitido la apertura de diferentes temas alrededor de la mujer que van dirigidos ¿a qué? A generar procesos de potencialización, de empoderamiento, de emancipación, que la mujer salga de su estado, digamos, de pensar que el bienestar de la mujer está en su casa o está allí resguardada. La mujer debe emanciparse para poder generar procesos de emancipación y procesos de construcción como sujetos sociales. Bueno, muchas gracias, agradecemos a la invitada. Ella viene a hablarnos sobre el aporte que se hace desde la mujer a la equidad de género. Viene el colectivo feminista Juana Julia Guzmán y ella es Paula Valentina. Entonces agradecemos la aceptación a la invitación que hacemos desde la Corporación Universitaria Republicana. Esperamos que este espacio cumpla con los objetivos que hemos planteado, de generar la reflexión, el análisis, una postura nuevamente de construcción, reconstrucción frente a los escenarios que tienen que ver con mujer y género. Buenas gracias. Buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Realmente desde el movimiento social, o sea, como desde el colectivo Juana Julia Guzmán, estos espacios nos parecen supremamente importantes porque es la invitación a todas las personas pues para que se vincule a la lucha que implica no solo la emancipación de las mujeres, sino una sociedad más equitativa para todos y para todas. También desde Secretaría Distrital de la Mujer agradecemos muchísimo la invitación. Tengo la fortuna de estar dentro del movimiento social de mujeres y también pertenezco a la Dirección de Eliminación de Violencia de la Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces pues un poco lo que quiero proponerles es hacer la conversación no solo desde la institucionalidad, sino porque finalmente lo que se logra hace 2 años con la Secretaría Distrital de la Mujer es gracias a la lucha del movimiento social de mujeres, que por lo menos en Colombia cuenta con 50 años de lucha.
Entonces, pues muchísimas gracias. En un primer momento quisiera como comentarles eso, que la política pública de mujeres es una lucha que se viene haciendo desde el movimiento social. El movimiento social, bueno, hacer un recorrido histórico, ¿qué es eso del movimiento social de mujeres? El movimiento social de mujeres nace en Colombia, bueno, en dos sentidos. El primero, las mujeres campesinas, quienes se adhieren a la lucha campesina en los territorios rurales. Allí las mujeres empiezan a defender a sus hombres, y lo pongo en comillas porque así mismo lo relatan ellas, pero esa implicación dentro del mundo político hace que ellas empiecen a pensarse su ser político como mujeres, que no es lo mismo ser hombre dentro del movimiento político a ser mujer hace 30 años. Incluso ahora encontramos algunas diferencias, ¿cierto? Como el tema de la credibilidad. El tema de la credibilidad muchas veces pasa por la visión de género, es decir, a un hombre se le cree más porque habla más duro, porque tiene ciertas posiciones, y eso viene dentro de un imaginario social, en donde, como la compañera lo mencionaba, los hombres se han asociado como al espacio público, mientras que las mujeres se han relegado al espacio privado. Ahora, frente a este tema del espacio, de la división social de los sexos y las funcionalidades con respecto a lo social, efectivamente lo que un poco una mala interpretación que se ha hecho sobre el feminismo es que queremos que todas las mujeres salgan. Pues no, o sea, se trata de que sea una opción, que yo pueda decidir quedarme en mi casa o yo pueda decidir salir a lo público, y que más allá de que yo haya nacido con vagina o con pene, tenga las mismas oportunidades frente a la organización social que ahora tenemos, que es un Estado, ¿no? Bueno, entonces ahí entro a la política pública. Bueno, en Colombia se pueden distinguir tres olas del movimiento social de mujeres. La primera es como las mujeres campesinas y algunas mujeres de la ciudad se integran al mundo de lo político sin una visión específica del ser mujer dentro de ese escenario. Aparece una segunda ola, ya viene en los años 70, la influencia del feminismo, sobre todo del feminismo estadounidense, y entonces las mujeres empiezan a pensarse en lo público y lo político como mujeres, ¿sí? Ya con esa perspectiva de no es lo mismo que seamos hombres que seamos mujeres, y empiezan a pensarse temas específicos para las mujeres. Entonces aparece esta consigna que es muy representativa del feminismo: lo personal es político. Porque entonces se pensaba que lo político era lo estructural, lo que tenía que ver con la maquinaria tradicional de la política, y las mujeres empiezan a decir, un momento, es que lo que sucede dentro de las casas, en las camas, también es político y está atravesado por relaciones de poder que casi siempre representan una subyugación para el sexo femenino. Luego aparece una tercera ola, que es cuando dice, bueno, el movimiento social tiene que engranarse dentro de los aparatos políticos tradicionales para lograr una incidencia. Estamos hablando ya del siglo XX, y pues en Colombia Colombia se inscribió a varios convenios internacionales, como Belén do Pará, la CEDAW, en donde reconoce los derechos de las mujeres, y es como un avance súper importante para el país, teniendo en cuenta que Colombia hace parte como de los países considerados en vías de desarrollo, bueno, sin entrar en la discusión vía de desarrollo, tercermundistas, que eso es como otra discusión que se podría tener, pero digamos que creo que este no es el escenario. Es un avance súper importante para los países considerados como en vías de desarrollo. Una de las políticas, bueno, aparece en la vicepresidencia la Alta Consejería de Mujer y Género, que es como de las primeras instituciones como que se empiezan a pensar el tema de las mujeres, más allá de la familia, porque claro, había instituciones que estaban pensándose el tema de mujeres, pero siempre relacionado en su rol como madres o en su rol dentro de la familia, pero no como sujetos políticos, sociales
solos, sin esa relación de maternidad, sin esa relación de trabajo de cuidado en la sociedad. Después, a nivel distrital, el IDEPAC abre una rama que se encarga del tema de mujer y género, y hace 2 años como que se abre una dependencia, una secretaría independiente, que es la Secretaría Distrital de la Mujer. La Secretaría Distrital de la Mujer tiene como estandarte jurídico y normativo la Ley 1257 del 2008 y la Política Pública de Mujer y Género. La política pública de mujer y género, pues sería importante que todos y todas la leyeran, pero tiene, digamos, 8 derechos que son los que le interesa en este momento posicionar a la Secretaría Distrital de la Mujer. Estos 8 derechos, y digamos por eso, digamos, el proceso de la Secretaría es muy interesante, se escribieron con el movimiento de mujeres. Otra cosa importante dentro de la Secretaría Distrital de la Mujer es que quienes en este momento están participando en la construcción y consolidación hemos sido mujeres que hemos venido participando en el movimiento social. Creo que la Secretaría Distrital de la Mujer es de las primeras instituciones sociales que parte del movimiento social y no viceversa, ¿sí? De la misma sociedad, de la misma base, empiezan a aparecer y empiezan a trabajar y ejecutar un poco negociando las normas de organización con la forma de Estado que tenemos, pero digamos eso es una de las cualidades que yo le encuentro a la Secretaría Distrital de la Mujer y muchas mujeres del movimiento social. Entonces, los 8 derechos: el derecho a la paz, a la convivencia con equidad de género. Cuando se pensaba en este derecho, obviamente estábamos enmarcadas dentro del contexto histórico del país, que es un país que vive en conflicto. Hay personas que manifiestan que en este momento nos encontramos en un posconflicto, sin embargo sobre las mujeres siguen recayendo las mismas violencias que genera el conflicto. ¿Qué es? Las mujeres son consideradas un botín de guerra en el contexto del conflicto armado. Es decir, las mujeres son violentadas casi siempre sexualmente por el ejército contrario o por el grupo armado que esté ejerciendo su poder dentro de la región, ¿no? Entonces esto implica que si yo soy la amiga, la hermana, la mamá del guerrillero, muy fácilmente si llegan los paramilitares a mi territorio, lo que va a suceder es que me van a tildar con ese estigma y como castigo o como forma de retaliación al otro grupo armado, pues las mujeres son violadas, ¿no? Cuando eso es como una de las principales cosas cuando se pensó el tema del derecho a la paz, a la convivencia con equidad de género. Otra característica especial de las mujeres en medio del conflicto armado es que las mujeres son las cicatrices del conflicto. Voy a explicar esa expresión un poco. ¿Tú me avisas el tiempo? Listo. Porque yo me tomo la palabra y puedo seguir contando el tiempo. Entonces, la segunda característica de las mujeres en el contexto del conflicto armado es que ellas son cicatrices, ellas, gracias a las diosas, no me ha tocado a mí, son cicatrices del conflicto. Cuando hablo de cicatrices del conflicto, los hombres en su mayoría son víctimas fatales, es decir, son asesinados en medio del conflicto. Las mujeres tienen que transformar al 100% sus proyectos de vida, porque son ellas las que terminan desplazadas, a cargo de sus hijos, y muchas veces tienen que trasladarse de territorio, casi siempre de lo rural a lo urbano, y hacer toda una transformación de su proyecto de vida con el hecho de cargar muchas veces con los traumas de la guerra y tener que empezar a ser la sostenibilidad de su familia y sacar sus hijos e hijas adelante. Todas estas cosas son las que se pensaron cuando hablábamos del tema del derecho a la paz. También tuvimos en
cuenta el tema de la visión diferencial, porque nos dimos cuenta que no es lo mismo ser una mujer mestiza y llegar a Bogotá desplazada, a de pronto ser una mujer indígena, a de pronto ser una mujer afro, ¿no? Las implicaciones étnicas hace que la obligación de transformar los proyectos de vida se den de manera también diferenciada. Todo eso está contemplado en ese derecho. Bueno, el siguiente derecho es el derecho a una vida libre de violencias. Cuando se habla de violencia en contra de las mujeres, muchas veces se cae en el imaginario, que no digo que no sucede, pero no solo es eso, de la violencia intrafamiliar, en donde la mayoría de víctimas son las mujeres, los niños y las niñas, ¿verdad? No, como vuelvo y repito, no quiero decir que esto no sucede, y efectivamente en los índices de violencia, la violencia que sucede dentro de la familia en su mayoría son contra las mujeres y contra los niños y las niñas. Sin embargo, caer en ese imaginario único nos hace desconocer otro tipo de violencias de los cuales son víctimas las mujeres en su mayoría o casi exclusivamente. Entonces, la violencia en el espacio público a veces es mucho más invisibilizada porque se cree que la violencia única contra las mujeres sucede en el espacio privado. Yo quisiera, no sé si puedo preguntar a las mujeres que están acá, ¿qué les da miedo cuando están en la calle? Que te roben, listo, ¿qué más? Que la manoseen en el Transmilenio. Ahí quisiera hacer dos anotaciones. Cuando tú dices que me roben, ¿será que solo tenemos miedo a que nos roben? A la integridad física, porque ¿qué sucede con las mujeres? Las mujeres, como tradicionalmente se han construido como objetos sexuales, ¿sí? Entonces cuando a mí me van a robar, no solo digo, uy, bueno, llévese todo lo que tenga, sino no me haga nada, ¿sí? Y si me van a robar y me dicen, venga para acá a esta esquina, yo pienso que mi destino no solo va a ser que me van a dejar sin plata y sin el celular, sino que muy seguramente voy a ser víctima de violencia sexual, ¿verdad? Ahora, otro de los escenarios públicos que mencionaban y que también es muy fuerte es el tema del transporte público, ¿no? Cuando un hombre, por más apretujado que esté el bus, cuando un hombre se acerca a otro hombre porque hay poco espacio, no es del mismo acercamiento que existe cuando es una chica. Y también una de las cosas que pensábamos con respecto a este derecho es que muchas veces se pensaba que solo eran las chicas jóvenes, y resulta que no, son las mujeres en toda su etapa de vida, pueden ser víctimas de violencia sexual. Las violencias que se contemplaron dentro de la política pública pues son muchísimas, pero se resumieron en 4. La violencia sexual, que no solo pasa por el acceso carnal violento, sino pasa desde el piropo, porque nosotros las mujeres no estamos en la calle para que nos califiquen, para que nos digan si somos bonitas, feas, si nos vestimos mal, bien. Nosotros salimos porque necesitamos transitar por la calle, pero no somos objeto de evaluación de absolutamente nadie. Y eso está contemplado en la ley 1257, política pública. Chicas, eso es un delito y es denunciable. ¿Listo? Desde el piropo, el acoso sexual, hasta el acceso carnal violento. También tenemos la violencia económica. ¿A ustedes se les ocurre qué puede ser eso de la violencia económica? ¿A qué les suena eso? El salario. ¿Qué más? Con el esposo. Esto está pensado en dos sentidos. Los estudios demuestran que dos personas, una mujer y un hombre, pueden tener los mismos estudios, sin embargo a las mujeres se les paga menos.
¿no? Entonces esto es una violencia institucional que hemos tratado como de mirar hasta qué punto institucionalmente podemos incidir para que eso cambie. También la violencia económica está relacionada con el control que puedan tener las mujeres acerca de sus propios ingresos. Y sucede muchas veces que, bueno, estamos en una pareja y entonces, bueno, vamos a tener un fondo común, pero quien lo termina manejando, ¿quién es? ¿Cierto? Y si la mujer necesita comprarse algo, tiene que pasar por el control y el permiso del sujeto, ¿no? También puede suceder en los casos de violencia intrafamiliar y también en algunos casos de conflicto armado, es la retención de documentos importantes. Entonces yo retengo tu cédula, tú sin tu cédula no puedes hacer absolutamente nada. La otra violencia que se tiene en cuenta, violencia sexual, violencia económica, psicológica, la violencia psicológica. ¿A qué les suena eso? ¿Ah? Manipulación. A lo que tú mencionabas de las cicatrices que generaban esos conflictos. Las cicatrices de la guerra, sí, eso también hace parte de la violencia psicológica. Bueno, efectivamente tiene que ver directamente con el daño, detrimento a la autonomía, a la autoestima, a la psiquis de las mujeres. Cuando pensábamos en esto, una de las cosas importantes que salieron de los talleres que se hicieron con las mujeres es la dependencia emocional que sufrimos muchas de las mujeres. Entonces, quedarse en un círculo de violencia por mantener una relación. Y una de las cosas interesantes es que las mujeres a nivel laboral se han venido emancipando un montón. De hecho, cada vez son más pocas las mujeres que no trabajan y que no dependen de sí mismas. Entonces, listo, ok. Bueno, queda la violencia emocional que está relacionada directamente o cuando se hicieron los talleres con la dependencia emocional, la violencia psicológica con la dependencia emocional, aparte de todos las culpas y las cargas que generan los estereotipos sobre lo que significa ser mujer. Entonces, si eres mujer tienes que ser bella, tienes que ser flaca, tienes que ser, ¿cierto? Tienes que responder a una imagen que, de hecho, yo no conozco la primera mujer que encaje dentro de ese estereotipo, pero que crea detrimentos y crea culpas y traumas en la emocionalidad de las mujeres. Está el derecho a la participación y representación con equidad. Cuando se pensaba en este derecho, estábamos pensando no tanto en la ley de cuotas, claro que eso es un paso súper importante para las mujeres a nivel político, sino que nos dimos cuenta que las mujeres participaban en los trabajos de base, en su mayoría, con las comunidades, las lideresas, pero en los espacios de incidencia y de decisión no estaban. Entonces los hombres seguían pensando pues como en una visión muy patriarcal de la política y qué pasaba entonces con esas apuestas específicas de las mujeres. Entonces, un poco lo que buscábamos era que las mujeres empezaran a participar en esos espacios de incidencia y de decisión. El otro derecho, el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, que tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con que los trabajos, bueno, eso es una utopía todavía, pero el trabajo de cuidado, por ejemplo, que las mujeres hacen en las casas, tiene que ser reconocido, porque ese trabajo es un trabajo que permite la productividad y el ascenso social de la familia y de muchos de nosotros y nosotras. O sea, si muchos de nosotros y nosotras no tuviéramos a mamá en casa, haciendo el desayuno, cuidando, ¿quién podría estudiar? ¿Quién podría estudiar y trabajar? O este sujeto, hombre que devenga el sueldo, no podría ir al trabajo, no podría como devengar ese dinero si tuviera que dedicarse al trabajo de cuidado. Entonces una de las apuestas principales de este derecho es lograr que se reconozca el trabajo de cuidado de las mujeres que han venido haciendo milenariamente y que no es natural. Cualquier persona puede hacer ese trabajo de cuidado. No porque yo soy madre, entonces necesariamente a mí me corresponde el trabajo de cuidado, ¿no? El derecho a la salud plena.
Cuando pensábamos en el derecho a la salud plena, pensábamos que la salud se había construido desde una visión netamente patriarcal y las mujeres tenemos necesidades específicas. Es decir, nosotras como mujeres no solo, pero sí es importante, es el tema de la reproducción. ¿Sí? La salud femenina no es solo para que nos miren los ovarios y si somos reproductivas o no. Tenemos otro tipo de cosas que también hacen parte de nuestro ser mujer y que es importante que la salud se lo piense y que los médicos tengan una visión específica sobre nosotras las mujeres. Otro punto importante del tema de la salud era el tema del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que en este país es legal en 3 casos específicos y que ha de ser respetado más allá de la visión ética o moral del profesional y la profesional. Y las EPS están obligadas a tener un profesional o una profesional que esté dispuesta a practicarla y que no acuda a la objeción de conciencia. O sea, es decir, las mujeres son dueñas de su cuerpo y de su reproductividad. Esto a grandes rasgos, faltaron algunas cositas, era lo que venía a contarles. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas, comentarios o algo así. Muy bien, la reflexión que quería hacer es que, por ejemplo, hay el proceso de paz. El proceso de paz se habla de muchos procesos de paz y ahí está la mujer. Ahí está la mujer siempre, pero realmente hay poquitas. Miren que en La Habana apenas había una, ahora hay como 2 o 3, pero serán verdaderamente las representativas. Ahí están las indígenas, están las campesinas, están las docentes, están las políticas. También hay la dominación política, no solamente la dominación psicológica, la violencia intrafamiliar, sino la violencia política, porque a la mujer también la atacan por la violencia política. Una mujer que diga sus sentimientos, que defienda la causa de su país o su región, o de su familia o sus ideas políticas, también la van a atacar como cualquier persona también que esté en la política. Entonces la invitación es para que no quedemos únicamente en pensar que la violencia va a estar únicamente ahí en la mañana. Por eso los invito para que mañana a las 2 de la tarde hay un programa en el Momento Académico para que escuchen al vicerrector académico donde nos va a hablar de educación superior y postconflicto. Personalmente no estoy de acuerdo mucho, mañana lo voy a discutir con el término de postconflicto, porque el conflicto no se acaba, ni se acaba, ni es fácil que se acabe. Entonces el conflicto sigue, permanece. Sí, lo que pasa, amaina, baja un poquito, porque ya están recorridos guerrilleros y soldados recogiendo las minas, dicen que duran 10 años, que hacen 200 millones de pesos. Bueno, pero de todas maneras, la mujer va a estar ahí, siempre pendiente, como mamá, como hermana, como compañera, como docente. Por eso, un aplauso muy fuerte para las mujeres hoy y todos los días. Muchas gracias a profesor Barbosa, muchas gracias a Paula, bienvenida, cuando ustedes puedan acompañarnos en otros eventos que van a tenerla con nosotros. Y vamos a invitar a la profesora Rocío para que haga el cierre. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenos días para todas y para todos. El día de hoy hemos pasado por un recuento. Nuestra invitada nos ha realizado un recuento sobre los derechos, la política pública de mujer y género, un recuento sobre los derechos, así como la vulneración que podemos tener de aquellos derechos que ella nos mencionó. Debemos saber y reconocer que el hecho de no conocer la ley no nos exime de su cumplimiento. Eso siempre lo decimos con todas las leyes y todas las normas, pero ¿por qué nosotras como mujeres no conocemos, no tenemos y no nos empoderamos de esa política pública que ya existe? Nosotros somos las principales expositoras de esa ley, como mujeres somos las primeras que debemos conocer esa ley para poder defender nuestros derechos. Y como profesionales del área social con más veras, por decirlo así la palabra, porque nosotras somos quienes damos guía y damos rutas a otras mujeres para poder dar a conocer esos derechos, darles a conocer una ruta de cómo acceder, cómo no permitir que se nos vulneren esos derechos. Entonces yo las invito, no solo como mujeres sino como profesionales, para que conozcamos la ley, para que nos empoderemos de ella
y podamos hacer así, dar un cumplimiento y que no sea una celebración de chocolates, flores y almuerzos, sino una lucha por los derechos y una reivindicación de derechos de mujeres, de niñas, de niños y de mujeres, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queda abierta la invitación nuevamente a Paula Valentina y a también una expositora del día de anoche, una ponente también que tuvimos también de la Secretaría. Sería muy interesante posteriormente realizar un foro o una charla también sobre el tema y ampliar este conocimiento para nosotros como sociales, que bien que nos sirve nuestra profesión. Muchísimas gracias por acompañarnos y buen día.